¿verdad? Aunque dicen que el arbitraje opera desde su casa, en su trabajo, en un país, entre continentes, en todo. Aquí en Costa Rica se está llevando a cabo un congreso de arbitraje internacional. Yo traje a 2 personas invitadas esta mañana que participan en este congreso para que hablen con ustedes y les cuenten. Andrea Hulbert Bolio es la socia fundadora de la firma Hulbert Bolio y Parageles. Es abogada con más de 20 años de experiencia y especialista en la resolución de disputas. En octubre del 2014 fue galardonada con el premio Mariposa por la Asociación para el Liderazgo y el Ascenso Social. Eso está muy lindo porque somos las mujeres empoderándonos y eso es muy bonito. Es árbitra nacional e internacional. En Costa Rica está acreditada en la lista de árbitros de los 4 centros más activos del país: Cámara de Comercio, ANCHAM, Colegio de Abogados, Centros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y también en otros, me dicen Andrea. Sí, señora. Andrea escribe artículos, es árbitro de derecho en los centros de arbitraje más grandes del país. En fin, es miembro de la Barra de Abogados de Nueva York, la Barra Internacional de Abogados, la Cámara Internacional de Comercio, el Club Español de Arbitraje y la organización Arbitral Women, entre otras. Para que digan que las mujeres de Costa Rica no se están preparando. Claro que se están preparando desde en primera línea. Sí, señora. Eso me gusta. Comenzamos hoy diciendo cómo están jugando fútbol nuestras muchachas. Bueno, aquí hay otra mujer que se ha preparado para ayudarle a este país. Y hay también alguien que nos gusta mucho, la gente joven. Mauricio París es representante para América Latina de una organización de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para jóvenes en el arbitraje. Es el abogado más joven en haberse acreditado como árbitro en Costa Rica. Es máster en asesoría jurídica de empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y también ha hecho estudios en arbitraje comercial internacional en Madrid. Conferencista sobre el tema, se licenció en Derecho con honores por la Universidad de Costa Rica y es socio administrador de Expertise, firma de abogados con oficinas en toda Centroamérica y República Dominicana. Nunca presento tan largo, pero en este caso sí lo quiero hacer porque me parece que son 2 personas que están rompiendo un poquito esquemas, ¿verdad? Es buscar soluciones a las cosas, que es lo que quiere el mundo, muy a lo tico, en paz, con inteligencia, con conocimiento. Así que le voy a pedir en primer término a Andrea que nos cuente qué es este Congreso de Arbitraje Internacional. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Estamos esta vez celebrando el 7º Congreso Internacional de Arbitraje en Costa Rica, es decir, es el 7º año continuo que recibimos a una enorme cantidad de árbitros internacionales y profesionales en el área del arbitraje y resolución de conflictos que vienen a Costa Rica a compartir con nosotros sus experiencias, a enseñarnos sobre las experiencias que han tenido y poco a poco también a involucrar al árbitro costarricense en todas estas prácticas y en la forma en que las disputas se están resolviendo en otros países. En este momento el dato que tengo es que tenemos un total de 250 árbitros y 23 países representados en este congreso. ¿Qué es esto de arbitraje? Bueno, el arbitraje es una forma de resolución de conflictos que es privada, a donde lo que priva es la voluntad de las partes. Las partes a la hora de formar un contrato, normalmente un contrato comercial o con algún grado de complejidad, también va a querer que si en ese contrato surge algún tipo de conflicto se pueda resolver de una manera rápida y célere, porque los negocios van caminando a ese ritmo y no van caminando al ritmo que va caminando desafortunadamente nuestra corte. En un arbitraje podemos resolver. Las partes desde el contrato pueden escoger el idioma que quieren para la resolución del conflicto, el tipo de árbitros que desean, la sede del arbitraje, que es algo que estamos promoviendo, doña Amelia, en este congreso, que Costa Rica se convierta en sede iberoamericana de los arbitrajes, que los arbitrajes se lleven en castellano cuando son arbitrajes de la región, no tenemos que estar haciendo gastos en traducciones, que se resuelvan rápido y que se resuelvan aquí, que somos un país de paz y que ya nos hemos, después de este 7º año de congreso, realmente posicionado y logrado obtener ir a la vanguardia de muchos otros países latinoamericanos, atrayendo a la población iberoamericana a Costa Rica, dándole a los miembros de nuestra región la posibilidad de acceder a cosas que normalmente no podrían, porque muchas de las capacitaciones que nosotros estamos teniendo ahora, como las que da la Cámara Internacional de Comercio, uno que se llama el PIDA y otro que se llama el Masterclass, son capacitaciones que normalmente se dan en París. Entonces, las personas que pueden ir a París, abogados interesados, tienen que pagar el tiquete a París
París, la estadía en París, más el curso, que no es barato. Cuando nosotros lo traemos a Costa Rica, que el año pasado por primera vez se logró traer el PIDE a Costa Rica, tuvimos presencia de todo Centroamérica, ¿verdad, Mauricio? Presencia de un montón de costarricenses a un costo muy bajo. Este año vamos a tener el Masterclass, que es ya un nivel más avanzado de preparación para árbitros internacionales, que también se va a dar en Costa Rica. Sale de París para venirse acá y nosotros lo abrimos no solo para todos nuestros costarricenses queridos, sino para la región, haciéndolo mucho más económico y accesible. Entonces, estas son las grandes ventajas de este congreso, ¿verdad? En el que se analiza lo que le digo, la resolución privada de los conflictos. Cuando hay una cláusula arbitral, yo no puedo ir a la corte. Yo renuncio a la jurisdicción ordinaria y me voy a someter a esta jurisdicción, según las reglas que las partes acordaron en ese contrato, en esa cláusula arbitral. Vamos a ver, Mauricio, un joven que elige esto, elige arbitrar, ¿verdad? La gente podría decir, no pelear, sino arbitrar, no esperar eternamente, sino arbitrar. ¿Por qué? ¿Cómo ves? ¿Cuál es el perfil de ustedes los que se dedican a este tipo de cosas? Yo creo que en realidad el arbitraje es el método por excelencia de resolución de conflictos en la actualidad, pero sobre todo lo va a hacer cada día más, y lo va a hacer cada día más en el futuro. Es decir, mi generación y sobre todo las generaciones que vienen atrás, yo todavía nací analógico, aunque me pasé a digital, pero los que ya nacieron digitales, pues estamos hablando de una nueva economía totalmente distinta, en donde ya los jóvenes no leen periódicos, sino que se informan por redes sociales, no compran no compran CDs, no compran discos compactos, escuchan Spotify, no compran DVDs, ven Netflix. Es decir, en un modelo y en una economía tan diversa y tan versátil como la que estamos teniendo actualmente, yo creo que lo más importante o lo que a mí más me gusta del arbitraje es la posibilidad de elegir. Es decir, la posibilidad de elegir, primero que todo, si quiero ir o no quiero ir a un arbitraje. Y luego, si tengo una disputa, que es algo que usualmente la gente no quiere tener, pero si la tengo, la posibilidad además de elegir quién la va a resolver, qué persona, con qué características, en qué país, en qué idioma, bajo qué reglas. Esa capacidad que tiene el arbitraje de ser customizable, realmente yo creo que es el principal valor agregado, y yo siento que es lo que lo hace el método por excelencia para resolver cierto tipo de disputas, y sobre todo también es el mejor método cuando es más necesario en las disputas internacionales. Es decir, si tenemos una disputa entre partes que están en lugares muy disímiles, en realidad es muchísimo más sencillo pactar un arbitraje y resolver la disputa en un panel arbitral que ir a una corte local. Es decir, no es, o la forma de resolver los conflictos en los tribunales es totalmente incompatible con la velocidad del comercio actual. No se puede detener el comercio, o incluso también, por ejemplo, en obras de infraestructura, no se puede detener una obra 5 o 6 años esperando que se resuelva el asunto en una corte. Es decir, el arbitraje ofrece ese valor agregado, y por eso es que yo siento que es lo que mi generación y sobre todo las generaciones que vienen atrás entendemos como lo más lógico, como lo más deseable para resolver una disputa. Bueno, hablemos del arbitraje en la era digital. ¿Cómo lo ves así ya en la práctica? Sí, en realidad pues justo el domingo tuvimos el JAF, que es la conferencia propia de la organización que represento, y lo hicimos precisamente sobre tecnología en el arbitraje. Y entonces, pues en realidad lo que hicimos fue discutir cómo estábamos usando la tecnología en el arbitraje, pero sobre todo cómo la deberíamos de utilizar. Es decir, los abogados usualmente, ya por defecto de fábrica quizás, somos muy conservadores, y la forma en la que se hacen los juicios es prácticamente igual en los últimos 300 años. Y en el arbitraje, pues en realidad, al ser más flexible, permite también la incorporación de más herramientas tecnológicas. Entonces, es un tipo de procedimiento. Y le da más rapidez. Le da más rapidez, claro, por supuesto. Y además permite que muchas veces algunas audiencias se puedan realizar estando personas en lugares distintos del mundo. Eso va a ser una tendencia que probablemente va a seguir desarrollándose. Ahí discutíamos el domingo si íbamos a tener probablemente en el futuro arbitrajes totales y completamente virtuales. Yo creo que probablemente sí. Es más, incluso algunos tipos de disputas de no demasiada alta cuantía podrían incluso ser resueltos en el futuro por medio de inteligencia artificial, es decir, por medio de softwares que ya existen, que podrían incluso plantear soluciones
a casos que no sean demasiado complejos en tiempos, digamos, sumamente cortos. A la hora de elegir la especialidad, ¿cómo están los jóvenes viendo el arbitraje? Yo siempre digo... Los abogados. Sí, yo siempre digo que el arbitraje es un área muy sexy del derecho. Es el área más sexy del derecho, en realidad. Y eso lo confirma la cantidad tan increíble de muchachos que se interesan por estos temas, no solo en Costa Rica, sino en toda la región. Hay muchísima sed de conocimiento en estos temas. Se realizan muchísimas actividades de jóvenes interesados en temas de arbitraje, y el gran reto que tenemos es poder tener más casos de arbitraje, que las partes pacten más el arbitraje como forma de resolución de conflictos, y que también exista la posibilidad de que jóvenes participen resolviendo conflictos, digamos. Es bastante adultocéntrico el mundo del arbitraje, es decir, se dice que en el arbitraje las canas pagan. La experiencia es importante, sí, por eso te preguntaba. Y es totalmente justificado, me parece. Puede ser, sí. Pero los equipos también son buenos. Exacto, entonces las canas y las no canas. Exacto, uno lo que desea es tener la posibilidad de participar con esos árbitros experimentados en tribunales, para un poco ir aprendiendo de esa experiencia y poder además aportar la visión que tenemos, que en muchos casos es total y completamente disruptiva en comparación con una persona, digamos, más grande. Claro, no, pero los equipos funcionan perfectamente bien. Es algo relativamente joven, aunque si vemos en años no es que son 5 ni 10 años. Pero ¿qué ha pasado con el arbitraje en América Latina, por ejemplo? ¿Qué casos ha logrado de verdad permear y ha logrado salir adelante? Bueno, doña Amelia, en América Latina se ha dado un fenómeno muy interesante que lo veíamos ayer en las estadísticas que se presentaron en el Congreso, que ha incrementado estrepitosamente en los últimos 8 años la cantidad de arbitrajes internacionales con partes latinoamericanas. ¿Por qué? Porque cada vez Latinoamérica está haciendo más negocios con otros países, y vienen cláusulas arbitrales y se someten normalmente, digamos, en el Congreso en el que estamos, a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, eso quiere decir que ya Latinoamérica ha alcanzado la madurez suficiente para tener negocios sofisticados y para entender la solución de los conflictos también de una manera rápida y sofisticada. Entonces, hemos tenido ese crecimiento, y más bien lo que no estamos teniendo es una respuesta suficientemente rápida para todo ese mercado latinoamericano, ¿verdad? Europa está muy preparado para recibir todo ese tipo de disputas, ¿verdad?, que van creciendo cada día más. Pero una de las ideas nuestras es atraerlo a Centroamérica, atraerlo a Latinoamérica, para que abrir las posibilidades de la resolución de disputas que se dan en centros de arbitraje. Cada uno se da en centros de arbitraje. Una de las cosas interesantes y que tiene que ver con este incremento, el año pasado se formó el Centro Iberoamericano de Arbitraje. Es un centro donde converge toda Latinoamérica, y está Brasil incorporado también, y la sede presidencial del centro se le dio a Costa Rica, precisamente, siendo el vicepresidente don Rodrigo Oriamuno, que es un árbitro nuestro muy reconocido a nivel mundial. Eso es una muestra de la confianza iberoamericana en nuestro país. Fíjate, yo me acuerdo cuando hice la primera entrevista, cuando había un grupo de gente tratando de convencer de que esa iba a ser una forma de resolver los conflictos en el futuro. ¿Qué diría usted que han sido los conflictos que la gente podría valorar? Mira, qué interesante, ahí se resolvió de forma privada, se resolvió sin peleas más allá, o no sé si las peleas son muchas también en la forma privada de resolver. Bueno, hay mucho conflicto, sin embargo, es curioso, pero la estadística arroja que una vez que se interpone un arbitraje, la mayor cantidad de esos arbitrajes, hay un porcentaje muy alto de esos arbitrajes, alrededor de un 30-40%, que termina arreglándose de manera extra arbitraje, por conciliación entre las partes. Incluso ayer oíamos a un árbitro muy experimentado que nos decía, llevamos un arbitraje de más de 4 años, las partes están en el comercio, están muy acostumbradas a estar trabajando juntas, y de repente surgió una disputa. Entonces, en determinado momento le dicen a los árbitros, dejen por favor el laudo, que es lo que nosotros entenderíamos como la sentencia, ahí, porque estamos negociando. Y ellos dejaron el laudo ya redactado y listo, nada más para firmar, y justamente ayer les avisaron, miren, ya resolvimos el asunto. Y como decía este árbitro, que es un árbitro internacional muy experimentado,
Evidentemente esa solución entre las partes va a ser una mejor solución que la que nosotros les íbamos a dar en el auto. ¿Por qué? Porque las partes tienen que aprender, doña Amelia, y es algo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, a resolver los conflictos entre ellas mismas. Los seres humanos tenemos que aprender que si usted y yo tenemos un conflicto, así como tuvimos la oportunidad de primero negociar alguna situación y surge un conflicto de ahí, debemos tener también la madurez, la capacidad, la sensatez suficiente de sentarnos y resolverlo. Eso normalmente no sucede, y menos en los países como los nuestros, donde el litigio por muchos años, y sobre todo a nivel de corte, era, como decía mi mamá, un tema de gallo de pelea, ¿verdad? El abogado más gritón, el que más golpea la mesa. El arbitraje tiene un enfoque completamente diferente, que promueve entonces eso. Promovemos, como bien lo decía ahora Mauricio, es la posibilidad de elegir, la posibilidad de que estemos juntos con los árbitros, nos ponemos de acuerdo cuándo hacemos las audiencias, cómo queremos el procedimiento, pero también ese acercamiento entre las partes y los árbitros, y saber que esas tres personas o esa persona, cuando es un arbitraje unipersonal, van a resolver directamente el conflicto, de alguna manera influye en la voluntad de la persona, de las partes, de decir, bueno, tal vez mejor arreglamos, ¿verdad? Dependiendo de cómo van viendo el tribunal y cómo se va planteando el caso, también se plantean la posibilidad de arreglar, y eso es un beneficio enorme para la humanidad. Definitivamente. Y para la paz. Y para la paz. Y para la paz, que es... Sí, señora. Vamos a hacer una pausa, ya lo vemos interesante, ¿verdad? Estamos hablando de arbitraje con una mujer árbitra y con un joven que empieza y comienza su profesión, su especialidad, viendo en esta forma de hacer las cosas, una forma en que podría aportar muchísimo a que la justicia vaya siendo pronta y cumplida también, ¿verdad? Así hacemos una pausa y ya volvemos. Con nuestros invitados. Sí, interesante lo que hablábamos con Mauricio en este momento, y es cómo ha recibido el Estado costarricense, cómo ha recibido en particular el Poder Judicial este tema del arbitraje. Sí, en realidad yo creo que el arbitraje es de esas pocas cosas en donde en este país todos estamos de acuerdo en que es positivo, y eso desde luego hay que resaltarlo mucho. Yo creo que los tres poderes de la República han apoyado muchísimo el arbitraje desde su inicio, hace más de 15 años, hace 16 años que se adoptó la primera ley de arbitraje. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Justicia, hace una tarea muy importante. Fue el órgano que se encargó de impulsar las leyes que tenemos en materia de arbitraje, que son de primer nivel, son leyes muy modernas y que hacen a Costa Rica un centro muy interesante para arbitraje internacional. Pero también el Poder Legislativo, digamos, permitió que se aprobaran leyes modelo sin mucho manoseo, es decir, sin mucha adaptación, lo cual implicó unas fórmulas de compromiso muy importantes políticas que pocas veces se ven, y pasó bastante, un poco desapercibido la noticia, pero en realidad fue un acuerdo político muy interesante. Pero en específico el Poder Judicial yo creo que ha sido sumamente positivo en cuanto al arbitraje. En los congresos de arbitraje, por ejemplo, todos los años, en los 7, los magistrados de la Corte Primera, de la Sala Primera de la Corte, participan como un oyente más, porque les interesa el tema, quieren saber cómo tienen que afrontar los retos del arbitraje cuando tienen que participar en algunas partes del procedimiento arbitral. Eventualmente el Poder Judicial tiene que dar algún tipo de soporte, y las resoluciones que la Corte ha dictado sistemáticamente en los 15 años han sido de total respaldo a la figura del arbitraje, porque también la Corte gana. Es decir, si las partes están de acuerdo en resolver la disputa de manera privada, es un caso menos que va a estar en la Corte, y por ende van a haber más recursos y los jueces van a tener más tiempo para resolver los temas que en donde el arbitraje no es una opción, o donde las partes no quisieron acudir a él. ¿En qué casos el arbitraje no es una opción? ¿En qué casos es una opción? Hay algunos casos que están previstos en la ley, por ejemplo, donde hay aspectos de orden público de por medio, por ejemplo, asuntos de familia. En el derecho laboral también no todas las cosas pueden eventualmente irse a arbitraje. Usualmente cuando no se entiende que hay una posición de igualdad entre las partes y que hay una parte que tiene una posición de prevalencia sobre otra, ahí hay un rol intuitivo del Estado de no, mire, esto mejor no pacten resolverlo. Pero también hay un
un tema, desde luego, de cuantía involucrado. Es decir, yo creo que probablemente con el estado actual que tenemos del arbitraje, disputas de menos de $100,000, tal vez el costo-beneficio del arbitraje no sea tan positivo. Yo creo que uno de los retos que como país tenemos es lograr crear mecanismos de resolución de conflictos arbitrales para disputas de baja cuantía, que al final de cuentas son las que tienen atiborrado el Poder Judicial. Sí, exactamente. Claro. Pero entonces pactar una cláusula arbitral en disputas de menos de $100,000 versus los costos que se puede incurrir en el proceso arbitral, tal vez no tiene mucha lógica económica. Sí, desde luego, en tiempo vamos a ganar mucho, pero tal vez las partes van a sentir que el costo-beneficio de someter esa disputa al arbitraje no va a ser, digamos, positivo. ¿Dónde empieza ese proceso y hasta dónde puede llegar? O sea, ¿de dónde empieza y hasta dónde puede llegar el arbitraje? El arbitraje tiene la particularidad de que comienza antes de que haya conflicto. Es decir, cuando las partes están en la luna de miel, cuando han cerrado el contrato, incluyen ahí una cláusula arbitral, un digamos, ejercicio de previsión de que, mire, si esto no funciona como debería de funcionar, vamos a acudir a un arbitraje a resolverlo. Entonces, desde ahí, uno como abogado tiene que hacer un poco de proyección de en dónde eventualmente en varios años podría resolverse esta disputa, si es que surge, qué tipo de disputa puede ser, qué centro o incluso qué país puede ser el más adecuado para resolver el conflicto, cuál va a ser el idioma de ese procedimiento, dependiendo del idioma de las partes. Y me quedo hasta el final también. Sí, también, exactamente. Entonces, una vez que surge la disputa, esta se presenta al tribunal y las partes, como mencionó Andrea como ejemplo, podrían eventualmente, en cualquier momento, hasta antes de que se dicte el laudo, eventualmente podrían resolver y no sería necesario el rol de explica muy bien, yo todo lo estoy entendiendo bien, eso está bien. Andrea, la mujer árbitra. La mujer en el arbitraje. A ver, cuéntenos. Bueno, la lucha aquí en el mundo. Sí, la situación de las mujeres en posiciones de liderazgo y en posiciones de poder y de decisión es algo que hemos venido discutiendo por muchos años y que desafortunadamente tiene porcentajes muy bajos. Hoy día la mitad de la población del mundo somos mujeres, doña Amelia. Las universidades de Derecho, ya que estamos hablando de arbitraje, hablemos de Derecho, están graduando entre el 50 y el 60% o incluso más de los graduandos de la carrera de Derecho son mujeres. No obstante, en el arbitraje andamos en cifras donde en las listas de árbitros, por ejemplo, de los centros más importantes del país, andamos entre el 13, 14%, más o menos las mujeres, y donde se nos cae todavía más la tabla es cuando usted vuelve a ver a los bufetes y dice, bueno, y de todas estas mujeres abogadas que tenemos ahora en el mercado laboral muy preparadas, porque las mujeres sabemos que tenemos un reto importante, ¿cuántas de ellas son socias? Hicimos un sondeo general para el evento de Arbitral Women el domingo, con varias de las firmas más grandes del país, y el 11,8% de los socios son mujeres y el resto son varones. Eso pasa en todo lado, pero no importa. Eso pasa en el mundo entero, y en el mundo de los negocios es todavía peor, ¿verdad? Si uno ve la revista Fortune 500, de los 500 gerentes más importantes del mundo, pues no llegan al 5% de la cantidad de mujeres. Hay muchos factores que inciden en eso, ¿verdad? Ya en realidad yo creo que es obsoleto que hablemos de machismo, que hablemos de una obstrucción del hombre, sino que lo que pasa es que las mujeres tenemos muchos años de estar excluidas de esas posiciones, muchos años de estar excluidas de esas posiciones, muchos años de estar excluidas del poder. Entonces, en este momento, ¿qué pasa? Bueno, en algunos lugares efectivamente hay un techo. Yo le voy a decir en mi experiencia personal, mientras yo trabajé con el sector público, nunca sentí una desigualdad. Cuando salí al sector privado fue como chocar contra un vidrio transparente y darme cuenta que no era igual, que no tenía un salario igual a mis iguales y que mis posibilidades de llegar a ser socia iban a ser muy limitadas. Entonces, esa es la posición ahorita. Bueno, ¿cómo solucionarlo? Han habido iniciativas muy interesantes, doña Amelia. Las leyes no han sido las que han realmente impulsado buscar la paridad de género. Hay un estudio de la Universidad de Columbia que dice que si en las firmas legales la cantidad de socios sigue creciendo al nivel que viene, tenemos que esperar al año 2115 para ver paridad de género. Es decir, que nosotros vamos a hacer una calavera sentada esperando muy felizmente que llegue la paridad de género.
¿Cómo es que podemos lograr acelerar eso? Solamente con el apoyo de las empresas y con políticas institucionales que impulsen la mayor participación. Un ejemplo, y sin ánimo de hacerle ninguna publicidad, pero es que es un ejemplo que hay que citar, es el ejemplo de la empresa Intel, que se propuso como meta tener en la mitad de puestos gerenciales a las mujeres y para el 2020 tener el 40% de todo su personal de ingeniería y demás en staff femenino, o sea, en grupo femenino. Ya tienen el 50% en el equipo gerencial, doña Amelia, y ya van por el 30% de mujeres contratadas en la empresa. Claro, para eso han invertido $500,000 en campaña, en concientización, en ir incluso hasta las escuelas. Ver cómo hacen para prepararse y seguirse preparando. Sí, también, ¿verdad? Nosotras las mujeres... Hay que ser mamá, ser esposa, quedarle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y aparte estudiar, sacar tiempo para estudiar para poder crecer y promover. Bueno, ese es un fenómeno muy interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el arbitraje viene siendo, uno no puede vivir, doña Amelia, y Mauricio sabe que no me equivoco, solamente el arbitraje en este país. Entonces tenemos que trabajar en la oficina, ¿verdad? Sí. Tenemos que llevar la familia y también ser árbitros viene siendo un tercer trabajo. Eso es un sacrificio importante. Y entonces hay que ser realistas. Habemos muchas que estamos absolutamente dispuestas a hacer ese sacrificio con tal de seguir para adelante, porque uno también tiene que pensar en su futuro. Los niños crecen y después, ¿qué pasó? Yo tengo que trabajar también ese futuro. Pero hay otras mujeres que tal vez no están dispuestas y tienen todo el derecho de decir no estar dispuestas a hacer ese esfuerzo adicional o a involucrarse en estos niveles profesionales donde la demanda es muy alta. Que no vale la pena también. Sí, hay algo eso sucede mucho y todavía tenemos mucho, sobre todo en nuestros países y a nivel centroamericano, ¿verdad? Mujeres profesionales súper preparadas con varios idiomas, etcétera, y que se casan y se quedan en sus casas, los hijos crecen y luego una de las cosas que vemos en asociaciones de mujeres como en las que yo estoy, por ejemplo, la asociación ALAS, es que la reinserción en el mercado laboral de esa mujer que ya va a tener más o menos 38 años, 40, es sumamente difícil, porque ya las empresas no las quieren. Yo no entiendo por qué. Le cuento que, por ejemplo, cuando yo escogí mi secretaria, yo dije, quiero una mujer madura, que sepa, que tenga cancha, que pueda contestar ese teléfono y solventar cualquier situación, que es algo que no vamos a encontrar en una mujer tal vez muy joven, ¿verdad? Entonces, tiene que haber mercado para todos, para los jóvenes, para las medianas edades, pero también tiene que haber mercado para las mujeres de más de 40 años. Pero ¿qué pasa con las árbitras? ¿Cómo funcionamos en el arbitraje, las mujeres? Bueno, en el arbitraje funcionamos muy bien, pero somos muy pocas, al menos tanto aquí en Costa Rica como a nivel internacional. Aquí andamos como en el 13%, a nivel internacional andan entre el 10 y el 20%, seguimos siendo una franca minoría. Y esos porcentajes que le estoy diciendo es de las mujeres que estamos en la lista de árbitros, lo que no quiere decir que las partes lo van a escoger a usted como árbitro. Entonces yo aquí en Costa Rica me atrevo a decir que probablemente habemos unas 5 o 6 mujeres que estamos activamente realmente integrando paneles arbitrales y siendo presidentes de paneles arbitrales y resolviendo conflictos. Y le aportan, ¿cuál es la experiencia de la escogencia? ¿Cómo es ese tema de la escogencia? Nada más quisiera aportar con el tema que está diciendo Andrea, que las mujeres le aportan una visión riquísima al arbitraje, en realidad. O sea, cuando yo he tenido la experiencia de tener mujeres en el panel arbitral, ha sido realmente muy enriquecedor por todas las visiones y las realidades que le aportan a la hora de resolver un conflicto. Es decir, tienden a sensibilizar un poco más a los árbitros y tienden a ver las cosas muy, muy distintas. Y yo creo que en realidad es un tema fundamental que hayan más mujeres para que en realidad las disputas se resuelvan de una forma más integral. Y respondiendo a su pregunta sobre cómo se integra, pues las instituciones arbitrales tienden a tener listas de abogados que se han acreditado como árbitros ante esas instituciones para resolver las disputas cuando, digamos, se deben de resolver aplicando el derecho. También puede ser que las partes pacten otro tipo de arbitraje, que es el arbitraje de equidad, en donde no se resuelve tomando en consideración necesariamente lo que dice la ley, sino se resuelve en justicia. En esos casos, digamos, los árbitros no necesariamente han de ser abogados en el arbitraje. Eso pasa mucho en el Colegio Federado.
En el Colegio de Ingenieros. Ingenieros y arquitectos. Entonces se escoge de esa lista, usualmente se hace una investigación previa. Sí, porque uno no conoce la gente, toda la gente de una lista. Correcto, exacto. Así es. Y en algunos casos también, algunos centros no dan la posibilidad de que las partes sean las que escojan al tribunal, sino que el centro es el que dice esta disputa la va a resolver fulano, sutano y mengano. También, digamos, lo importante es la especialidad, es decir, la posibilidad de que un conflicto de construcción sea resuelto por abogados que saben de construcción. Exacto. Eso, digamos, es una cuestión muy positiva. O asuntos relacionados con tecnología también pueden ser resueltos por abogados que sepan de tecnología. Sí, porque si el otro hay que traer a alguien que explique y todo ya se complica. Exacto, te ahorra ese tiempo de explicarle al juez que no sabe probablemente nada de construcción o nada de tecnología, siguiendo los ejemplos, el tener que inducirlo a una serie de aspectos que ya tal vez ya hay gente suficientemente formada para resolverlo. Sí. Bueno, este congreso y el futuro del arbitraje, ¿cómo lo ven? Bueno, yo veo el futuro del arbitraje de una manera muy positiva. Creo que ha habido una concientización ya no solo a nivel mundial, sino a nivel regional, de la importancia del arbitraje, de resolver las disputas de manera privada, con árbitros expertos que podemos escoger y con la sede que podemos escoger. También veo muy positivo el panorama de parte de las mujeres, porque veo que las instituciones arbitrales están tomando conciencia de la importancia de lo que decía Mauricio. Digamos, ya han habido estudios a nivel internacional. Hay un estudio que se llama el estudio McKinsey, que demostró que las juntas directivas de las empresas que tienen por lo menos 2 mujeres en sus juntas directivas tienen no solo un mejor ambiente laboral, sino un mayor rendimiento económico de hasta el 15%. Y es un estudio muy serio. Entonces, lo que dice Mauricio es muy cierto. La posibilidad de incorporar, y ayer lo decía José María Alonso y lo decían varios expositores también en el Congreso, incorporar árbitros jóvenes, incorporar mujeres, eso da diversidad, concientización, mayor apertura, porque hasta ahora, pues, y durante muchos años ha habido un pequeño club de árbitros, que son lo que llaman los europeos, que siempre se busca al árbitro blanco, viejo, ¿verdad? Canoso y con cierta experiencia. Mauricio está exactamente, y las canas, como usted dijo al principio, valen mucho porque por algo uno las tiene y por algo le salen, ¿verdad? Pero hoy día el mundo va tan rápido que necesitamos del aporte de todos. Necesitamos del aporte de la mujer, la visión de la mujer, que es distinta a la visión del hombre frente al conflicto, la visión de los jóvenes frente al conflicto, que siempre aportan muchísimo. Entonces, definitivamente vamos para adelante, doña Amelia, con el arbitraje. No vamos a aflojar. Después de 7 años hemos visto, bueno, en realidad en 6 años, ya desde el año pasado empezamos a ver los resultados positivos para el país, para Costa Rica, para posicionar a Costa Rica y al árbitro costarricense. Así que vamos para adelante. Yo lo veo creciendo de manera muy positiva. Sí es necesario que las mujeres, que los hombres que les interesa el arbitraje, estudien más del arbitraje, se incorporen más, se metan más y tengan esa tercera jornada laboral que tenemos que tener cuando queremos ser árbitros. No, la mujer ya se sabe, pero no importa, ahí vamos, muchachas, todos muchachos y señoras y todo. Qué bonito esto que dijo ella, que a la hora de buscar personas, en general, hombres y mujeres, piense que las canas pueden servirle mucho en un momento, tal vez no para lo que usted ocupa ahora, pero en otro momento, y mira, una persona con experiencia podría ayudarme. Y nuestra tristeza de que hay gente que a los 40 años, con una experiencia, preparación, no, ya están muy viejos para ocupar un cargo. Y los que van para arriba, acuérdense que la era digital nos tiene en permanente estudio, permanente movimiento y aprendiendo y moviéndose, porque si usted trabaja con un grupo de chiquillos, jóvenes, profesionales, y usted no maneja eso, mejor ni se siente a trabajar con ellos, porque van a decir, aunque usted sepa de todo lo demás, no sabe de esto, no nos sirve, ¿verdad? Diga que no, Mauricio. Tiene usted toda la razón. Tengo yo toda la razón, claro que sí. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias en el Congreso. Amigas y amigos, nuestra última pausa, porque ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. A quienes nos preguntan todo el tema de lo que está pasando en el Banco Central y el nombramiento de la intendente que se nombró para pensiones, está ahí en ameliarueda.com. Puede darle seguimiento esta mañana. Muchas gracias,